noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor. Vamos a estar siguiendo con nuestra serie de enseñanza. Seguimos con Juan, nuestro Evangelio según Juan, y vamos a ver el aspecto del Señor como el mejor pastor, o el buen pastor también. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo 23 es una palabra tan conocida, tan amada por los hijos de Dios, así que vamos a estar escuchando este salmo y leerlo también. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ese salmo lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a leer, vamos a ir a nuestro libro de cabecera de todos estos últimos sábados. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 11 al 30. 30 inclusive. Juan 10, 11 al 30. Damos tiempo a que la congregación busque en su Biblia. Es el último evangelio de los 4. Juan, capítulo 10, 11 al 30. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el salariado huye porque es salariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué les oí? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre.
ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Fíjense, el sábado pasado, ¿qué vimos? El pan de vida. ¿Qué pasó cuando el Señor comenzó a explicar? Porque mientras comían pan estaba todo bien, pero cuando el Señor comienza a decir que Él es el pan de vida, que el Padre envió el pan del cielo, que trae vida eterna, ¿qué pasó con aquellos seguidores? Se escandalizaron, casi se van a las manos, dice, ¿no? Primero tuvieron discusión y después se agarraron a los golpes, a los empujones, y se fueron maldiciendo al Cristo. Ahora el Señor está hablando y está diciendo: yo soy el buen pastor. Sanó a un enfermo en fiesta de Hanukkah. Se escandalizaron. Y dice que el Señor les habla, y en el versículo 31 dice: y una vez más las personas tomaron piedras para matarlo. Más de una vez te da ganas de agarrar una piedra y tirarla al predicador, no así, ¿por qué no te callas la boca, no? Pero Jesús comenzó a hablar y ellos comienzan a buscar piedras. Miren la reacción de este pueblo. En estos días se escuchaba la exposición de unos predicadores realmente de la palabra de Dios, y ellos decían que todo mensaje de la palabra, de la Biblia, nos lleva a Cristo. Es cristocéntrico. Y el cristiano que no conoce a Cristo no es cristiano. Y el cristiano que va conociendo a Cristo se enamora más de Dios. El mejor pastor. Él es el mejor pastor. Y hablando de pastores, leíamos primero el Salmo 23, que lo vamos a tener allí abierto. Y de Juan, vamos a ir entre Juan y Salmo. El pastor David. ¿Se acuerdan de David? ¿Quién era David? ¿Sí? Hijo de... Pero antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor. Fue el mandadero. Fue una especie de diácono, veíamos eso en el estudio de la jornada, que siervo o ministro es la palabra diácono, que significa el que hace los mandados. Y David era el menor que los mandaba ¿a qué? A hacer el trabajo que los otros forzudos no querían hacer. Los otros estaban en la batalla, eran soldados, eran profesionales, y lo mandaban al pibito, ¿no?, a hacer el trabajo más bajo, que era pastorear las ovejas. Vieron que pastorear las ovejas es un trabajo bajo, pero en este sentido. El pastor David escribe estos salmos, y algunos se animan a decir que él cantaba estos salmos y se inspiraba por Dios, el Espíritu lo inspiraba mientras estaba con las ovejas allí cantando, quizás con su lira, con su arpa, cantando. Algo que hasta hoy cantamos. Y ha sacado muchas lágrimas este salmo. Y ha suministrado mucho consuelo este salmo. De hecho, hoy lo compartíamos con mi esposa en el grupo de los pastores y le hicimos un arreglo y decíamos: el Señor es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Entonces se ve que le conmocionó a los pastores, y inclusive el pastor Chuy Olivares agradeció esa palabra porque es en primera persona que te llega. Aprende a leerlo así también. El Señor es mi pastor, pero también el Señor es tu pastor. Suministra consuelo a muchos corazones. Y esta palabra en el Salmo 23 vuelca sobre nosotros ánimo. En el Salmo 23 hay una ausencia total de duda. No hay duda en ese salmo. En esas palabras no hay duda. No hay recelo, no hay temor, no hay inseguridad. ¿Por qué? Porque David ha llegado a conocer a su buen pastor. ¿Conoces a tu buen pastor? ¿Conoces a tu Señor? Él es tu pastor.
Él los pastorea y Él los congrega en este lugar. Gracias a Dios tenemos este lugar. Él los congrega. Yo no los congrego, el Señor los congrega. Amén. Él es tu pastor. Amén. Yo solamente un simple colaborador del Señor. Amén. Este joven pastor puso su confianza, David, en el Señor, que es el nombre personal de Dios. Los judíos dicen Hashem, el nombre, solamente dicen el nombre. Ni siquiera, como decía hoy, ni siquiera uno tiene vergüenza y temor hasta de mencionarlo. Y se reveló ese nombre a Moisés o a Moshe cuando le dice, yo soy el que soy. Cuando él dice, yo soy el buen pastor, ahí en Juan, le está diciendo, yo soy el que soy. Aprendamos a conocer a Cristo y vamos a ver a Dios en Él, porque Él es Dios. Amén. Él es inagotable y autosuficiente, inmutable, no cambia. El que es pastoreado por Él no necesitará más nada que a Él. No necesita a nadie más para satisfacer sus necesidades, aún las más pequeñas. Porque Él es el pastor imprescindible. Tu pastor de carne, casi hoy falto, hoy no estoy muy bien de salud. Casi digo, le voy a mandar a predicar a Juancito o a alguno de ellos. Pero también el Señor me dice a mí que apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Esta es la persona que necesitamos conocer en nuestros días, en estos días turbulentos. Nuestra fe debe estar centrada en la persona que fielmente nos puede pastorear. Un pastor te puede fallar, un ministro te puede fallar, un hermano, un amigo te puede fallar, pero el buen pastor, el mejor pastor de los pastores, no te fallará. Y no son palabras de estímulo, sí nos estimula, pero no son palabras, ¿no?, de que venimos aquí a traer para que se sientan, sino que es la verdad. Él es el buen pastor. Jesús nos llama a una relación íntima de reciprocidad. Es decir, Él quiere estar con nosotros, nosotros queremos estar con Él. El Señor es mi buen pastor. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23. El Señor, oh Jehová, el tetragrama, ese nombre, esas palabras en hebreo que no tienen pronunciación y le pusieron unas consonantes y suena Jehová, pero ni siquiera Jehová es el verdadero nombre. Ese nombre, ese Hashem, ese Adonai, es nuestro buen pastor. Amén. Y ha asumido la responsabilidad del cuidado de sus ovejas. ¿Quién lo obligó? Nadie, Él lo ha asumido. Como buen pastor, el Señor Jesucristo mantiene a sus ovejas. Ninguna se perdió. Aún las que murieron están más seguras que nosotros, que estamos vivos. Amén. Su bondad es tal que dio su vida por sus ovejas y se levantó de entre los muertos. Jesús usa la fórmula divina en una declaración solemne y enfática. Él dice, yo soy. Yo soy. ¿Vieron cuando alguien toca la puerta y dice, soy yo? ¿No? Nunca dice yo soy. Solamente Él puede decir yo soy, porque implica yo soy siempre. Mañana, presente y en el futuro. Ayer, en el presente y mañana, Él es Él. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré, es en hebreo. En este contexto tiene matices de deidad ese nombre. El yo soy de Moisés, escuchó él en la zarza ardiente, se entrelaza con el mismo nombre cuando el Señor dice yo soy el buen pastor. El propósito de Juan es en la elección de su material es mostrar que Jesús es Dios. Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En cada uno de estos yo soy, Jesús utiliza el lenguaje más sencillo con el imponente significado de Dios. Cada una de estas afirmaciones acerca de sí mismo revela un aspecto del carácter de Dios.
O sea, a Dios no lo podemos conocer en su plenitud. Como no podríamos sondear todo el océano Atlántico, el Río de la Plata, el riachuelo de aquí. Amados, no podemos sondear nada. No podemos sondear nuestro propio corazón. A veces queremos sondear a Dios. Yo conozco a Dios, podemos llegar a decir, pero en parte, en lo que Él se deja conocer. Y para conocer a Dios tenemos que ver a Cristo. Yo soy, en griego es ego eimi. Se hace eco del lenguaje de Dios de Israel, que sigue siendo el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Pedía en estos días, mejor dicho hoy, publicaba allí una foto en nuestro muro de Facebook de la iglesia donde nosotros nacimos. Y una gran multitud allí en la iglesia de Dios en el año 1940. Y yo veía a esos hombres, a esos hermanos míos que hoy están con el Señor. Y la verdad que es impresionante que ellos adoraron al mismo Dios que adoramos hoy acá. Alabaron al mismo Cristo que alabamos aquí. Y Él los sostuvo hasta el final y hoy los tiene, cumplió su promesa de llevarlos con Él. Y si nosotros somos fieles, iremos con Él también. Amén. Él existió antes de su encarnación. Jesús no es un producto de la unión entre María y alguien más. Jesús fue encarnado de manera divina, como dice su palabra, el misterio de la piedad. Ya lo hemos visto, creo que en la primera enseñanza. Jesús estaba usando un lenguaje que solo Dios puede usar. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención cuando Jesús habla. El pastor, él es imprescindible. Te puede faltar tu pastor, pero él no te puede faltar. Y si él no te falta, no te faltará el pastor tampoco. El buen pastor nos invita a venir. Él es el mejor pastor. Hay buenos pastores, muy buenos pastores. Yo estoy feliz con mi pastor. Pero el mejor pastor es Él, el Señor. La palabra griega que Jesús usa para describirse a sí mismo en Juan 10:11, cuando dice allí, yo soy, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra bueno, en el sentido del bien, es en el sentido del bien moral, que posee cualidades hermosas que lo hace bueno. Jesús, el Cristo, es el pastor que tiene absolutamente todas las características perfectas del pastor verdadero y genuino. Él no te va a llevar para cualquier lado. La palabra griega kalos, para el mejor, cuando dice bueno, es kalos, es el mejor, que significa hermoso, así como bueno. Riau traduce, yo soy el pastor hermoso. Qué buena expresión, ¿no? Esta bondad de Jesús es encantadora, si vale la palabra, ¿no? Atractiva. Es inconcebible que ese pastor jamás engañe a alguien. Que ese pastor cometa algún error o lleve a sus ovejas a cometer algún error. Es imposible. Como padres, nosotros amamos a nuestros hijos. Amén. Es una respuesta obvia, ¿no? Aquel que no ama a su hijo no es cristiano tampoco, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos y los animamos. Y le decimos que sean buenos. Sé buenito. ¿No? Cuando son chiquitos, portate bien, tenés que ser buenito. Tenés que ser educado. Tenés que saludar, dar un beso a la gente. Cuando viene la abuela, aunque tenga bigotes, dale un beso igual. Queremos que vivan a la altura de las mejores calidades, ¿no? Y las mejores cualidades, para que no nos hagan pasar vergüenza también, ¿no? Pues ya hablamos de esto, de los niños berrinchudos que controlan a sus padres. Queremos que vivan a una altura de buena educación. Queremos que se modelen a una buena conducta. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Bueno, a veces hay que agarrar esas varitas flexibles y sacarle las hojitas y usarlas, ¿eh? No es, nosotros conocíamos una que decía, te voy a contar 1, 2, 6.445 y el pibe así destruyó todo, ¿no?
ser bueno es exactamente lo contrario a ser malo. Qué revelación, ¿no? Esto no solo es nuestro deseo para nuestros hijos, sino para nosotros y para todas las personas a las que amamos. Porque es triste ver a un familiar o a un hermano o a un amigo cometiendo un error y que uno se dé cuenta y no diga nada. Uno quiere lo mejor. Todos podemos cometer errores, ¿sí o no? Amén. Nadie está libre. Que esté libre del pecado tire la primera piedra, ¿no? Pero realmente nos gustaría que si alguien que nos ama nos ve en el error, que nos diga. Amén. No que nos palmee la espalda y está todo bien, seguir adelante, que vas hacia el abismo. Queremos estar a la altura de hacer lo mejor que podamos y ser las mejores personas que podamos. Ahora, el buen pastor, cuando hablamos del mejor pastor, hablamos del Señor Jesús. Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Todo. En este momento sabe qué está pasando por tu cabecita. Puedo señalar a cualquiera y el Señor sabe qué está pensando. Y le puedo decir, Señor, revelame lo que está pensando Johnny. No, mejor no. En un avión está pensando Johnny. Más o menos. El buen pastor es omnisciente. Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que es mejor. Amén. ¿Eh? Amén. ¿Qué le das a... ¿Qué quieren, chicos? ¿Pizza o brócoli? Pizza. ¿Eh? Pero a la larga, estaba escuchando una estadística. Estados Unidos dice que uno de los países de mayor índice de obesidad. ¿Por qué? Por la comida que tienen. Es impresionante. Los niños, grueso, ancho están. Con problemas cardíacos a los 12 años. Lo que comen, esos son. También les contaba la historia de un día escuchaba, no sé si era Carlos Bianchi o alguno de ellos. ¿Saben quién es Carlos Bianchi, no? Sí. Los futboleros saben quién es. Sí. Es un director técnico. Y él decía que generalmente se buscan jugadores, o van a los potreros, o van a los lugares, a los clubes a buscar, a descubrir talentos. Y ellos hicieron un descubrimiento médico, porque van con médicos, etcétera, por nutricionismo y todo lo demás, y dicen que los jugadores, o los atletas, o deportistas del interior del país, sobre todo del norte, del litoral, son más resistentes que los de la ciudad. Son más resistentes al desgarro. Se desgarran. ¿Vieron que hay jugadores? ¿Vieron hay jugadores que están por meter un gol? Ahí está el flaco ¿cómo se llama? Que llegan y se le dobla el dedo y la pelota va para allá arriba. Algunos ya saben quién es. Bueno, ese se alimentó de hamburguesa. Pero hay jugadores, dicen que tienen mucha resistencia, son muy buenos deportistas, porque se alimentaron a base de mandioca, de yaguareteca y todas esas comidas del litoral, ¿no? O sea que uno es lo que come. Espiritualmente es lo mismo. Uno a veces habla con personas que son cristianos, pero hablan dos palabras y ya, como decía hoy Noemí, te das cuenta qué hay en su corazón, o te das cuenta si están alimentados o no. Y rondan en un versículo que lo utilizan como un latiguillo solamente para todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué significa eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo eso. Antes de decir eso, dice: he pasado hambre, sé pasar hambre y sé pasar prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me toca pasar lo que me pase, porque tener abundancia también es una tentación de caer. Así como no tener nada también es una tentación de pecar. Pero el buen pastor todo lo sabe. Además de eso, es omnipotente. Tiene todo el poder. Dice que dijo un teólogo, dice, cuando venga el Señor, uno a veces está peleándose por esto, guerras aquí y allá, ¿no? Dice, cuando venga el Señor, dice, tomará un puñado del universo y dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío, todo es mío. Y a veces nosotros decimos, esto es mío, mi esposo es mío, mi esposa es mía, mi hijo es mío, todo es del Señor. Amén. Debemos aprender a darle la gloria a Él. Amén. Él es omnipresente también. Él está en todos lados. Nos está escuchando a nosotros y está escuchando a los hermanos que están en la otra parte del planeta.
Nada escapa a su presencia. Amén. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que te pueda pasar si vos sos oveja de ese pastor. Amén. No debe haber ninguna duda, como David cuando habla de su pastor, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero el buen pastor dice que yo soy, dice el Señor ahí en Juan. La alegoría del pastor y el uso del yo soy, esta fórmula deja bien claro y afirma que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Sobre ellos pondré solo un pastor, dice Ezequiel, anoten 34:23, sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David, Él las alimentará y Él será su pastor. Él es el perfecto pastor. Él es el cumplimiento perfecto de la imagen que se nos presenta en todo el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron de Él. Aquellos hombres de Dios hablaron de Él. El verdadero pastor David ha llegado a decir, Él, siendo rey, Jehová mi pastor, seguía diciendo. No solamente cuando era un simple pastorcillo de ovejas, sino cuando era un rey, él decía, Jehová es mi pastor. Y él estuvo dispuesto a perder su reino, su reputación, su fama y su riqueza, pero no perder su Santo Espíritu. Amén. No muchos pastores hebreos morían por sus ovejas. Los no asalariados jamás harían eso. Morían por sus ovejas. Sin embargo, el propósito y la meta de Jesús era que había de morir Él por sus ovejas. Porque Él es el Cordero de Dios también. El gran pastor también es el Cordero de Dios. Antes de ser pastor, Él se transformó en Cordero. Él se sometió a la voluntad de su Padre. Hoy hay muchos que pretenden quieren ser líderes. Algunos quieren pastorear, dirigir, estar sobre, mas no están dispuestos ni siquiera a someterse a la autoridad de un pastor local. Mas ni siquiera eso. Quieren abrir su propia iglesia. Hoy está muy de moda esto. Vez pasada publiqué esta frase: jamás sigas a un líder que no sabe ser discípulo. Esos pastores que andan solitarios, no, nosotros somos autónomos, no rendimos cuenta a nadie. Tened cuidado, alejate de esos. Ni hablar de las cabrejas. ¿Sabes cómo son las cabrejas, no? Es un híbrido, ¿no? Un híbrido científico entre cabra y oveja, ¿no? Hicieron un experimento y salió ahí. Y ellos te dicen, usted es mi pastor. Por ahí encuentro algunos, usted es mi pastor, pastorcillo, me dicen. Entonces yo le digo, bueno, a ver, ven, copo de brea, ven. No viene. ¿Ustedes vieron el video ese de la prueba de las ovejas? La mayoría lo vio, ¿no? Los que no los vio más o menos les cuento. Hay como un redil, un establo, y entonces dicen, llamen a las ovejas. Una se llama María, la otra se llama Carlita, la otra se llama Perlita, y empieza, María, Carlita, Perlita, y siguen comiendo, ni 5. Viene otro, le grita fuerte, María, va, nada. Y otra más, y se cansa de gritar, y viene el pastor, le dice, María, y levanta rápidamente, Carlita, Pepita, y empiezan, y se juntan todas. Y generalmente siempre hay ovejas que son líderes, que son más maduras, y vienen, y atrás vienen todas las jovencitas. Ahí está, y todos aplaudían porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Amén. Por eso a veces le digo copito de brea, pero no me hace caso. A veces pienso que soy como una especie de pastor de cabecera, igual que el médico de cabecera, que solo van a ver al profesional cuando tienen algún problema. Después no lo ves más. Hay otra distinción importante acerca de este pastor del cual estamos hablando, el perfecto, el mejor. Él conoce a sus ovejas. Porque acá lo importante no es que vos presumas de conocer a Dios, sino que Él te conozca a vos. Eso es lo importante.
Y cuando hablamos de conocer, pero ¿cómo no me conoce? ¿No decir que es omnisciente y omnipresente y todo lo demás? Sí, pero cuando habla de conocer implica una expresión de intimidad, de relación, de amistad. Muy, muy estrecha, como un matrimonio. Por eso el Señor dice que en los últimos días aquellos vendrán, Señor, en tu nombre hicimos esto, y Él les dirá, no te conozco, esa palabra usa. Él conoce a sus ovejas. ¿Por qué? ¿Nunca hablaste conmigo? ¿Cómo puede ser alguien que no ora, que nunca habla con el Señor y hacia arriba quiere hablarle? ¿Quién es? No conozco tu voz. No te conozco. Él las conoce. Él conoce sus ovejas. Las conoce. Conoce, la palabra conocer también implica saber. Él sabe quiénes son. El buen pastor conoce a sus ovejas. Nadie conoce a las ovejas como Él las conoce. Yo las tengo a las ovejas de aquí, ¿no? Las tengo en un programita, las tengo a todas ahí. Falta la fotito al lado. Y ahí con esa oramos, ¿no? Por las familias, por todo. Entonces hicimos un experimento con mi esposa. Le pusimos a ver a cuánto le conocemos la casa. Bueno, la mayoría les conozco la casa, pero hay como 2 docenas que nunca me invitaron. No sé por qué. Entre ellas se visitan. Yo no, por Face conozco la foto. No sé por qué. Justo algunos no vinieron. ¿No? Regalar la grabación. Nadie conoce a las ovejas como Él te conoce. Juan 10, 27 y 28, Marce. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Vos estás en tu casa, de repente tu oído está adaptado a las voces. Vos podés tener 15 hijos, a cada uno la madre le conoce el timbre, aunque le dice Jormar, le dice todos los nombres hasta que lo nombra, pero sabe quién es, ¿sí? Yo estoy en casa, o por ahí estoy reposando, o estoy en algún lugar y escucho, es mi hijo que está ahí hablando. Por ahí escucho, son unas chicas que están hablando. Entonces ya están hablando entre ellos, ¿no? De repente aparece una voz extraña. ¿Quién vino? ¿No? Yo tengo un telescopio que mira a ver quién vino. Claro, si vos de repente estás en tu casa y escuchás una voz extraña, así, ¿quién es? ¿Quién vino? Y bajás rápidamente o estás ahí, ¿no? Así es cuando el Señor escucha la voz de sus ovejas. Si no la conoce, la desconoce, no la atiende. Si bien Él sabe de esa gente, pero no son ovejas de su redil. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque Él habla y las ovejas rápidamente dicen, ¿sí? Y yo las conozco y me siguen. No solamente que me conocen y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Como el buen pastor, Él sabe lo que debe hacer para proteger a sus ovejas, que son muchas veces necias y tontas. Veníamos bien hasta ahí, ¿no? Chanfle, dijo. Es que así son las ovejas, naturalmente. Son necias y tontas. Ellas están indefensas y débiles. Las ovejas no tienen ningún, por decirlo de una manera, un arma de defensa. No tiene pezón, no tiene uña como el gato, no tiene colmillo, no tiene cuerno, no tiene nada. No tiene forma. Si no la cuida un pastor, está a la deriva. Ella está indefensa y débil. Su omnipotente fuerza y omnisciente y sabiduría de Dios es suficiente para la oveja. La fuerza de Dios es suficiente para la oveja. No hay contingencia que no pueda cumplir, no hay suceso, no hay problema, no hay situación que Él no pueda estar al lado tuyo y darte fortaleza, como dice el salmista. Él me infunde aliento. Significa que hay momentos de desaliento, hay momentos de desánimo,
hay momentos de soledad, hay momentos de estar abrumado por el pecado. David estaba abrumado por el pecado. David dice que quería orar y él me dice, mi pecado está delante de mí. Pero él sabía, él conocía a su pastor. La responsabilidad de las ovejas es confiar y obedecer. Amén. ¿Qué tiene que hacer la oveja? Confiar y obedecer. A ver, todos juntos como oveja. Confiar y obedecer. Yo también soy oveja del Señor. El pastor hace todo el resto. No hay nada que más que la oveja pueda hacer, no puede hacer más nada. No hay nada que deba hacer, sino confiar sus vidas en la atención del pastor. Realmente no hay nada muy complicado, iglesia. Seguirlo a Él. Amén. Descansemos en el buen pastor, absolutamente, porque Él es digno de confianza. Amén. Él es digno de confianza. Amén. Él siempre nos conduce ¿hacia dónde? Pastos verdes. Pastos verdes, aguas tranquilas, buenos pastos, agua pura. En su naturaleza no existe la intención de dañarnos. No existe la intención de parte de Dios de hacerte sufrir para Él gozar, como esas personas que tienen un problema en la cabeza, ¿no? Que gozan con el sufrimiento del otro. En Dios eso no existe. Aunque algunos dicen, sí, pero Dios parece que le gusta ver sufrir. No. Todo lo contrario, su palabra dice, no quiero que sufra, no quiero que la muerte del impío, no lo quiero, dice el Señor. En su naturaleza jamás está la idea de llevarte a aguas venenosas o aguas amargas, u ofrecernos pastos llenos de cardos venenosos, o llevarnos a lugares desérticos para morirnos allí, o darnos piedra en vez de pan. No está en su corazón. El buen pastor siempre sabe cuáles son los mejores pastos para sus ovejas, y Él te lleva ahí. Amén. Vos podés estar seguro de que lo mejor que le puede pasar a tu vida es dejarte pastorear por Él. Amén. Pregunto, ¿estás alimentándote en lugares delicados, de delicados pastos? ¿O estás tratando de saltar el muro del rebaño para vagar en la espesura del pecado? Hay ovejas las ovejas son curiosas, y por ahí le gusta una mariposita y la sigue y termina en la boca del lobo. Dice Jehová mi pastor, ¿y cómo sigue? Nada me faltará. Con el buen pastor en mente podrías pensar en una mejor descripción de nuestro hermoso pastor, el Señor. El Salmo de David ilustra muy bien lo que nuestro pastor hace por nosotros sobre una base diaria. Nada me faltará. ¿Por qué nada me faltará? Porque Él es mi pastor. Amén. ¿Y cómo sé que soy su oveja y Él es mi pastor? Porque Él me conoce, yo escucho su voz y le obedezco. No es que escucho su voz y me llama y yo voy para otro lado. Puesto que el Señor es mi pastor, no hay necesidades legítimas que no sean satisfechas. Y subrayan la palabra legítima, porque hay necesidades que son ilegítimas, que son más que necesidades, son pasiones. Filipenses 4:19 al 20. No pierdan Juan ni el Salmo. Filipenses 4:19 al 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas riquezas tiene el Señor? Materialmente todo lo que es materia de Él, todo el universo de Él. ¿Qué querés? Un diamante. Señor, un diamante que valga $3 millones para que sea con eso, se me quede tranquilito. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo, digan todo lo que necesiten. No los caprichos que quieras, lo que necesites. ¿Comiste? Te lo suplió el Señor.
A Él sea la gloria por siempre. Amén. Lo que sigue en los próximos versículos del Salmo 23 dice que no va a faltar nada. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al que es autosuficiente. El Señor inagotable, que no cambia, no se moderniza, no está a la moda, no dice, bueno, ahora el mundo está modernizado, están todos con su iPad y sus sistemas nuevos de cosas, entonces el Señor se moderniza, también tiene iPad, si lo quiere llamar, su número es, ¿no? Nada que ver. Jehová proveerá, Jireh. Mateo. Pero hay una condición para que el Señor te provea todo, que no te falte nada. ¿Y sabes cuál es la condición? Una entrega total. Una rendición. ¿Cuándo uno se rinde? Cuando te tiraste, te aflojaste, entregaste las armas, nada, estoy entregado, no me maten, soy Jordano, ¿no? Entregado allí. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:24 al 32. Mateo 6, 24 al 32. Hoy estamos viendo el mejor pastor. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida jamás que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué versículo leíste? ¿El último? 32 y 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, aquí en el contexto, cuando dice los gentiles, está hablando de los incrédulos. Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Qué cosas? El afán y la ansiedad. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a ir de vacaciones? ¿El año que viene? ¿Y qué pasa si Macri o si este o el otro? Si está afanado. Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Mas ustedes, que son mis ovejas, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y todo lo que necesite les será dado. Amén. Otra versión, la versión el lenguaje sencillo, dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como un rey. Cuando dice busquen el reino de Dios, dice reconocer a Dios como el rey. Y un rey es, ¿quién es el rey? ¿Él o vos? Cristo. No tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey, dice uno, ¿no? Nosotros no somos eso. Porque hoy todo el mundo quiere declarar, decretar, soltar palabras, pues somos reyes. No dice la Biblia eso. No, pero dice somos reyes y sacerdotes. No dice así. Dice somos sacerdotes de un reino. Y sacerdote significa casualmente diácono, mandadero, el que sirve al prójimo. No el que anda soltando palabras, decretando, haciendo cosas. Y aquí dice, lo más importante es que reconozcan al único rey, a Dios. O sea, no hay otro rey, vos no sos rey.
ni príncipe, nada, no te ilusiones. Sos una oveja. Necia y tonta, dice acá, significa eso, ¿no? Y que haga lo que Él les pide, dice, Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Me gusta esa versión, a su tiempo. También saber esperar el tiempo de Dios. Andamos en las corridas haciendo nuestra propia voluntad y así nos va. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero cuando la sabemos, no sabemos el tiempo y no apuramos. No faltará la paz y el descanso, dice el versículo 2, por favor. De Salmo 23, perdón. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Otro texto dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Esto está en Isaías 26:3. Él guarda en perfecta paz a las personas que confían en el buen pastor. Amén. Otro texto dice, así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, supera toda imaginación humana, supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuida sus corazones y su mente. Hoy se habló de parte de Dios. Nuestra hermana dijo que hay corazones que están heridos, dolidos o aún en pecado. Entonces el Señor cuidará tu corazón, entregarle tu corazón a Él y tu mente y vivan en Cristo Jesús. Amén. Esto está en Filipenses 4:7. ¿Cómo sigue el versículo 3, la primera parte? ¿Qué hace con el alma? Confortará mi alma, Confortará mi alma. No faltará la vida. ¿Por qué? Porque confortará tu alma. El buen pastor sostiene la vida de las ovejas indefensas. Como hoy decía también que el bebé que es tan chiquito, yo lo agarraba la vez pasada en Nehemías, ¿no? Ahí no sabés cómo agarrarlo. Así, como estaba seguro Nehemías en los brazos de su madre, así nosotros debemos estar seguros en los brazos del Señor. Jesús, en la parábola del hijo pródigo, nos revela la reacción de Dios con el arrepentido. ¿Cómo es la reacción de Dios? Ah, ¿viste? Te lo merecí. Mira cómo estás todo mugroso. Te lo dije. Y empezó un montón de reproches. ¿Cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. Lo abrazó, lo besó y lo mandó a bañarse, ¿no? Lo limpió y le dio nuevamente autoridad, le dio zapato, le dio anillo, y él despertó la envidia del otro. Lo expresa aquí cuando dice, con alegría el padre se regocijó, lloraba ese padre al ver a su hijo. Dice, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un gran banquete. A ver, trae los músicos, vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Dice que, amados, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Qué tremendo, ¿no? No faltará la dirección. ¿Qué hace después de confortar el alma? Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía en el camino, y el camino es Cristo. Amén. El camino es la vida eterna, el camino de lo espiritual y también de lo moral. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor en Juan 14:6. ¿Cómo sigue el versículo 4? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeremos la inseguridad, porque Él anda conmigo. Amén. Aunque ande en valle de sombra. ¿Se acuerdan lo que era el callado? ¿Qué es el callado? El callado del pastor. Un pastor que no habla. Callado. Es como el mango de un paraguas, para darte una idea, ¿no? Un palo largo, cuando la ovejita se va para aquel lado o por ahí se cae en un pozo, la engancha del cuello y la levanta, ¿no? ¿Y el palo para qué era? El palo cuando venía una serpiente, un lobo o cualquier animal rapaz, tac, en la cabeza y a la otra vida el lobo. Amados, de pasada decía el pastor Chuy en una
reunión de pastores, decía, a la ovejita hay que amarla, hay que cuidarla, hay que sacarle los abrojos con mucha paciencia, ¿no? Acariciarla y hablarle y ¡pac! Hay una cortita, decía. ¿Por qué? Porque anduviste por allá, ¿no? ¡Pac! Otro más, ¿no? Dice, es necesario. A veces nuestra mascota, los perros, son tan sabios los perros, tan inteligentes, ¿o no? Mi perro sabe un poco más, va al baño y tira la cadena, ¿sabe? Porque tuvo su reprimenda también, porque, bueno, por ahí, bueno, no tiene incontinencia, pero generalmente sabe que tiene que esperar y te mira, casi más habla, llévame, te dice, ¿no? Entonces, a las ovejas también. Y yo decía hoy en la oración, escuchen la voz de Dios, no esperen la mano del Señor. Pero me pasaba también, el pastor decía, a veces pierdo, dice, ya pierdo argumento, pierdo palabra, se me fue todo con esta persona. Entonces la entrego, dice, lo que hago, Señor, la entrego en tus manos, porque ya no entiende, ya viene escuchando 3000 predicaciones, pero no hace nada. Entonces, bueno, la entregan en sus manos y el Señor cosas tremendas hace. Y a veces son dolorosas. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí no vas. Es como decir, aunque ande por las calles de Villa Albertina a las 3 de la madrugada, con el sueldo recién cobrado. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Es solo una parte tan importante de la trayectoria de la gracia de Dios para llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Porque para gozar del remanso de aguas frescas y pastos tiernos, primero tienen que pasar por un lugar indeseado, el valle de sombra y de muerte. El trato de Dios. Esos tiempos de soledades, esos tiempos donde pareciera que ni tu pastor te entiende. Hay tiempos donde no sabes hacia dónde ir. El Señor permite que pases por ahí, para que ahí tengas dependencia de Él. Amén. Su presencia soberana en nuestra vida es su segura protección, porque sigue diciendo, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendito sea el Señor. Jesús también es la resurrección y la vida. Amén. No faltará mejor provisión. ¿Por qué? Como dice el versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Seguramente David tenía en mente cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar por lo primero que murmuran es contra el pastor. Aquí Moisés era el pastor y era el responsable de que estamos en esta condición. Sí, también nos sacó de la esclavitud, del latigazo y todo eso, pero tenemos hambre. Y comenzó la murmuración. Entonces el Señor, Moisés habla con Dios y Dios le dice, les daré de comer. Y empezaron a burlarse. Y sí, seguramente Dios va a poner mesas y nos va a servir mesas. Seguramente mañana en el desierto va a haber mesas servidas. Miren la burla del pueblo de Dios hacia su Dios. Tengamos mucho cuidado, porque así terminó ese pueblo. Me has preparado un banquete, dice en la versión Dios habla hoy. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. No hay nada más hermoso que entrar a tu casa y encontrar una mesa servida. Con velitas, ¿no? Velitas de vainilla alrededor, musiquita de fondo, ¿no? ¿Qué pasó? Es nuestro aniversario, me supongo que trajiste mi regalo, ¿no? Ya vuelvo. No hay nada más hermoso, ¿no? Que eso. Llegar y encontrar una mesa servida. Aquí el salmista habla de una mesa servida, pero por el pastor. Otra figura expresa la providencia de Dios. Mesa es alimento o el bien. Cuando habla de mesa, habla de todos los bienes materiales. Cuando habla de aceite, habla de la unción como símbolo de regocijo, el gozo del Señor.
Estas cosas son preparadas para el Hijo de Dios, quien puede festejar a pesar de sus enemigos. Este hermoso salmo nos pinta maravillosamente en su figura principal la de un pastor, el tierno y amante que está cuidando a sus ovejas. Las gobierna, pero las alimenta y las cuida. El buen pastor está siempre preparado para la llegada de sus ovejas. Él siempre tiene las mejores disposiciones para los que lo siguen. Dice la palabra de Dios: y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesite, dice Filipenses 4:19. Versículo 6 de nuestro salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nunca faltará un hogar eterno para sus ovejas. Amén. Yo creo que de todo lo que nos toca vivir en la vida, más allá que en el tiempo de vacaciones, por ahí viajemos o por trabajo, viajemos a lugares muy lindos, pero no hay nada más hermoso que estar reunido en este lugar. Amén. Por aquí este es nuestro lugar justo, nos encaja justo, porque somos cristianos, hijos de Dios. Amén. Nuestro buen pastor ha ido a preparar un lugar perfecto en el cielo para nosotros. Amén. No sé si alguno tiene gozo, alguno tiene cara de lanesa de víbora, ¿no? Póngase contento, el Señor preparó un lugar hermoso para vos. Amén. Amén. No estás pensando, ladrillo, la piedra, cuánto está el hierro del 8, está carísimo. El Señor te hace todo de diamantes, de oro, allá no tenés idea de lo que el Señor te preparó. Amén. Él con sus propias manos. Amén. Y Él viene por nosotros y nos llevará a estar con Él. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Es una promesa del que nunca falla. Amén. Qué pastor maravilloso, qué pastor grandioso. Nadie puede salir mal cuando está bajo el cuidado constante de ese buen pastor. ¿Cómo alguien puede estar amargado? ¿Cómo alguien puede estar en pecado? ¿Cómo alguien puede estar desorientado, no sabe qué hacer? El buen pastor te guiará. Amén. El Señor es bueno. Amén. Amén. Es impensable que Él pueda ser de otra manera porque es su naturaleza. Dios es bueno. Siempre a la altura de las mejores y los más altos bienes para nosotros. Él no va a descuidar a ninguna de sus ovejas. No hace acepción de persona. Él siempre hace lo mejor en cada situación. El buen pastor no descuida, no abandona a sus ovejas. La oveja sí puede abandonar a su pastor. Tengan en cuenta esto. Él da lo mejor de su cuidado y protección de sus ovejas. Amados, Él es tan bueno que Él dio su vida por sus ovejas. ¿Podés entenderlo? ¿Alcanzás a comprender la magnitud tan sublime de su obra? Él dio su vida para salvarte. Hoy estás vivo por Él. Amén. Pero no vivo porque respiras, porque hay muchos que respiran y están muertos. Estás completamente vivo en el Señor. Amén. Él dio y nos sigue dando lo mejor. Amén. Él da paz, Él da seguridad. No hay mayor paz y seguridad que la del cuidado del pastor. Puesto que somos sus ovejas, Él es el buen pastor, estamos completamente seguros en su redil. No te salgas del redil. No te salgas del redil. Siempre recibiremos su cuidado, aún hasta en lo más insignificante Él nos cuida. El Señor tiene, si bien el Señor no hace acepción de personas, pero hay personas que tienen más intimidad con el Señor. Y por ahí suspira y dice, ¿cómo me gustaría tener un rosedal blanco? Y de repente tu vecina te regala un rosedal blanco. Esas cosas que decís, qué casualidad, ¿me habrá escuchado? No, cabezón, el Señor te escuchó, tu pastor te escuchó. Ahora nuestra responsabilidad para con el buen pastor. El mundo incrédulo nos oye decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No escucha decir eso? O decir, che, que vuelve a Cristina, porque con Cristina nada me faltaba, ¿no? Si no te hubieras sido tú, cantamos como el otro, ¿no? Ellos miran a ver lo que el pastor hará con sus ovejas. El impío dice, tu pastor, a ver qué te da tu pastor, Dios. Juzgan al pastor por sus ovejas. Saben que Dios es catalogado por la oveja, porque el incrédulo no conoce a Dios, pero conoce a la oveja. ¿Cómo estás dejando a tu pastor?
Debido a nuestra depravación y el pecado, es fácil caer en el hábito de malas actitudes, de pensamientos malos acerca de Dios. La vida cristiana es un camino de fe, amén. Amén. Estamos aquí por fe. Amén. Y nuestra actitud mental hacia Dios afecta ese caminar. Cuando nosotros pensamos mal de nuestro pastor, afecta nuestro caminar y es muy peligroso. Amén. Al igual que los hijos de Israel, es fácil caer en el hábito de quejarse, quejarse y quejarse contra Dios. Y pedimos perdón a Dios por esto. Amén. ¿Te quejaste? ¿Cuántas quejas tenés en tu haber? ¿Cuánta alabanza, cuánta queja, cuánta alabanza, cuánta queja? Si lo ponemos en la balanza, ¿cuál pesa más? Dios prometió proveer todas sus necesidades en el desierto y lo hizo, lo cumplió. Amén. Ahora, cuestionar si Él era capaz de suministrar la totalidad de sus necesidades como lo había prometido, eso es cuestionar su bondad. Y Dios es bueno. Amén. Cuestionar su bondad es pecado. En momentos de desesperación, en nuestras circunstancias, podemos caer en la locura de hablar en contra de Dios. Dios nos libre y nos guarde realmente. De quejarnos, de reclamar. Y te reclamo, Dios. Yo di el diezmo que me pediste. ¿Cuánta gente que está así? El efecto es que lo limitamos a Dios con nuestra actitud. Porque Él ve que estamos como ovejas totalmente necias y tontas. Hay ciertas situaciones, hay circunstancias en las que limitamos el poder de Dios para suplir a nuestras necesidades. Claro que sí. Aún a la hora de ser miserable, a la hora de dar, también. Viene al caso. Muchas veces estamos dudando. No, y si pongo estos billetes que tienen un número más alto y me va a faltar a mí. No, mejor pongo lo de 2 pesos. Estamos dudando de Dios. Estamos desconfiando de Dios. Porque amados, esto tiene un doble efecto. Ustedes ponen para el sostenimiento de la obra, y como veníamos diciendo, para pagar el alquiler y todo lo demás, pero lo más importante es que usted está dando una alabanza al Señor y el Señor lo va a bendecir. Esa es una promesa, esa promesa también el buen pastor la dio. Pero desconfiamos, no, pero si yo le doy, ¿cómo me va a faltar a mí? He oído muchos casos, personas que no dieron lo que dispusieron en su corazón. Voy a dar al Señor. Y después a la hora de dar están los de 2 pesos acá, de 5, y acá están todos los verdes nuevos, ¿no? La ballena, todo está, el chaguarete. Y por ahí mete, pasa y se te reprende, se lo mete adentro de vuelta y saca el otro, el mitre. Amado, suena, yo sé que a algunos les suena odioso, a algunos se me han ofendido por esto, pero habla lo que hay en el corazón. No confiamos en Dios. Y han habido casos, personas que han perdido ese mes, lo han perdido todo. O le robaron, o algo le pasó. ¿Por qué? Porque dice que lo come la oruga, el saltón y el revoltón. Lean Malaquías. Está en la palabra. Confiemos en Dios. Amén. Él está capaz y dispuesto a proporcionar la mejor mesa en el desierto. Aunque estás en el desierto, Él te va a poner una mesa con mantel y todo lo chiche. Pero si confiamos en Él. La característica de la oveja. El profeta Isaías señaló que los seres humanos también tienden a vagar como ovejas descarriadas. Ovejas descarriadas, dice allí, no lo busquen, pero 53:6 dice, todos andaban de aquí para allá como ovejas sin pastor. Ovejas descarriadas que están de vuelta al redil. Esto es lo que Jesús, nuestro gran pastor, hace con nosotros. Él vino a buscarnos, nos envuelve en sus brazos y nos lleva de regreso al rebaño que pertenecemos. Una de las características de las ovejas es que son débiles. Las ovejas son débiles. Ellas siempre son débiles, torpes y curiosas. Es por eso que siempre necesita del pastor humano para que las cuide. Las ovejas necesitan a alguien que las proteja. ¿Alguna vez, por ejemplo, viste algún cartel que diga cuidado, corderos? ¿No? Cuidado, Rottweiler, pero cuidado, cordero, no. O un letrero, o alguna vez viste huyendo algún animal despavorido por el alarido o un balido de una oveja. ¿Te imaginas un perro corriendo y el perro corriendo asustado? Nunca.
Las ovejas no son peligrosas, son prácticamente indefensas. Así estamos delante de Dios. Y a veces decimos, yo puedo. No pueden nada. Todo lo que pueden hacer es congelarse de miedo en medio del campo y desorientarse. Pierden rápidamente el sentido de la orientación y terminan dentro de la cueva del oso. El pastor la va a rescatar. El pastor, aunque la oveja esté en las fauces del león y esté viva, le va a pegar un palazo al león o al lobo y la va a rescatar, la va a curar. Amén. Después le va a dar un par de cosas para que no sea así. Ellas no pueden treparse a un árbol si de repente viene un león o una hiena o un lobo. No pueden camuflar su color como el camaleón o otros animalitos que están ahí, se ponen al lado de una piedra, se transforman en piedra y el otro lo busca, no lo encuentra. La oveja no puede nadar, la oveja no puede nadar. El peso de la lana hace que se ahogue. Cuando tienen la sensación del peligro, las pobres ovejas se llenan de pánico, no pueden hacer nada más que temblar y quedarse ahí paralizadas. ¿Te sentiste alguna vez así? Tu buen pastor te va a cuidar. Amén. Pero cuando él dice, Pepito, Juanita, levantá la cabeza y seguilo. Porque él dice, las ovejas conocen su voz. Los discípulos de Jesús deben haberse encogido de miedo cuando el Señor les dijo, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Habrán estado... ¿Qué? ¿Puedo repetir la pregunta? No es una pregunta, es una afirmación. Los envío como ovejas en medio de lobos. Ovejita, estás en medio de lobos allá afuera. Por eso acá te sentís bien. El que no se siente bien, el que está inquieto, no, cabreja puede ser, ¿no? Pero el que está ahí con la ovejita, ay, hace frío, por ahí cerquita, ¿no? La pasa bien. El pastor nos está dando de comer, ¿amén? Amén. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿o no? Cuando estamos fuera de la comunión de Dios, aislados de los demás hermanos cristianos, porque la palabra de Dios dice que el que ama a Dios busca a otro que ame a Dios, que lo estimule. Somos más vulnerables, porque aquel que no congrega está mal, ¿no les pasa? Ayer nos decía Juancito, nos falta, y Rebe, pobre, está sufriendo. Necesitamos la sabiduría del pastor y la fuerza para sobrevivir, así como la comodidad y el aliento de nuestros hermanos en Cristo para seguir adelante. Amén. Las ovejas tienen una habilidad increíble para ensuciarse. La suciedad se adhiere a su lana. La piel de oveja está llena de un aceite llamado lanolina. La lanolina, no danonino, algunos piensan eso. La lanolina viene a través de la piel y las capas de la lana. Condiciona la lana para que el animal se mantenga caliente cuando hace mucho frío. Pero el aceite de la lana es uno de los más eficaces dispositivos que captura la suciedad. La oveja enseguida se ensucia. Cada vez que una oveja se acuesta en la hierba, tierra, piedra, polvo, abrojito, se le pega. La oveja camina enorme distancia, se cansa y no se puede limpiar. Entonces el pastor le tiene que limpiar. Y se llena de bichitos por la mugre. Entonces el pastor le tiene que poner aceite. Exactamente así somos nosotros. ¿Cómo está tu lana? Mirá a tu lado a tu hermano y preguntale cómo está su lana. ¿Tiene bichitos? ¿Qué tiene? Fíjate lo que dice el Salmo 51:7. Hoy lo leía un poco. No, 51:7. Ya terminamos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quieren ser más blanco que la nieve? Amén. ¿Quieren ser copito de nieve o copito de brea? El apóstol Juan nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero si confesamos. ¿Al padre, al cura? No, a él, al pastor. A pesar de que las ovejas no son conocidas por su inteligencia, miren, ¿por qué no nos puso el Señor como águilas, ¿no? O como Doberman, ¿no? Mis Doberman oyen mi voz y me conocen, ¿no? Oveja, la más tonta, porque así es sin la guía de su pastor. Amén. Qué estupidez pretender invertir los papeles, ¿no? Que la oveja guíe al pastor. A veces, vez pasada, un
muchacho me dice, pastor, usted tendría que predicar tal cosa. Y le dije, bienvenido Espíritu Santo, le dije. Después entendió, pidió un perdón, pobre, ¿no? Pero no se puede hacer eso. La oveja guiando al pastor, que es lo que tiene que claro, te conviene a vos que le hable, porque encima era que yo hable algo en contra de otro. Entonces, claro, ahí está, vení, acá adelante que hoy es parábola la palabra, ¿no? Ya le guía al pastor lo que tiene que decir. Si sos oveja, tu bienestar depende de los pastores. ¿De quién depende tu bienestar? De los pastores. Pero el pastor nunca me visita, no importa, tenés que estar en el redil. No depende de vos mismo. No asumas la responsabilidad del buen pastor. No te pertenece a vos. La responsabilidad es del pastor, en este caso es el Señor. Quizás piense, pero pastor, somos personas, somos mucho más prudentes, mucho más pragmáticos que esos estúpidos animales, ¿no? Si ves a cualquiera de las ovejas del buen pastor en mal estado, no es causa del pastor, sino de la oveja. Entonces, ¿quién es la tonta? El pastor, el Señor no se equivoca. Si estás mal, no es por culpa del Señor, es por tu culpa. El buen pastor da lo mejor y vos te negás a confiar, te negás a obedecer. Te vas a convertir en una oveja fea, sucia, llena de abrojos, rama y ya ni oveja va a aparecer. Tal vez seas cabreja. Quizás no pertenezcas al pastor. Si el pastor habla y la oveja va para el otro lado, quizás no pertenezcas al radio del pastor. ¿Puede el buen pastor señalarnos y decir con satisfacción, estas son mis ovejas? ¿Puede el Señor decir, mandarnos una carta como le mandó a Éfeso, a Esmirna o cualquiera de esas iglesias de Asia? La iglesia de Casa de Oración Banfield, todos son mis ovejas. Tremendo, ¿no? ¿Puede decir eso el Señor? Si nos negamos a acostarnos en su redil, si nos negamos a comer en su lugar de delicados pastos, lo estaríamos deshonrando. Él pone mesas y le decimos, no, gracias. Oveja que se queja y reniega. Implicamos en nuestras conversaciones y nos quejamos de nuestro gran pastor, diciendo que él no es bueno. Amados, hay algo importantísimo que debemos saber. La blasfemia al Espíritu Santo no solo es atribuir a Dios una obra de Satanás o de la carne. La blasfemia también consiste en atribuirle a Satanás o a la carne algo que Dios está haciendo. La pregunta es, ¿está hablándote Dios, la carne o Satanás? ¿Quién te está hablando? ¿Estás rechazando, si rechazás a Satanás, a la carne o a Dios? Aquí necesitas discernimiento. Si es Dios que te está hablando, no lo rechaces. Si es Jorge el que te habla, tíralo ahí. Pero si es Dios el que te habla, no lo rechaces. Hablamos en contra de él. Israel lo hizo. Por ejemplo, ¿está Dios entre nosotros? Dijeron, ¿Dios ha olvidado tener misericordia? ¿Se ha ido la misericordia de Dios? Y llegan a decir, Señor, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué nos has hecho esto? Dicen ellos. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Decís vos quizás. Esta es una vieja pregunta. Israel también preguntó, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿A dónde se habrá ido Dios? ¿Dudamos de su palabra cuando los problemas aumentan en contra de nuestras vidas o nuestros seres queridos? ¿Dudamos del Señor? La verdad es que Él siempre está con nosotros. Aún cuando nosotros estamos en coma 4, porque cuando dormimos uno está en coma, ¿no? El Señor está ahí. Está sobre tu vida. Él no te dejará, no te abandonará. Dios ha demostrado que está con nosotros. ¿Te demostró Él que está con vos? ¿Te demostró su misericordia, como hoy leía nuestra hermana? Sus abundantes misericordias y bondades. Hoy es un día de misericordia. Un día más de vida. Otra oportunidad, mis amados. Lo que cuestionamos es la integridad de Dios cuando preguntamos dónde está Dios. Cuestionamos sus atributos. Estamos desmereciendo, pisoteando la sangre de Cristo cuando dudamos de Él.
Termino con esto. Él está siempre. Amén. Siempre está. Su presencia está con nosotros. Amén. Es más, Él está más cerca del aire que respirás. Si respirás es por la misericordia del Señor. ¿Olvidó Dios tener misericordia de tu vida? Pensá. Por supuesto que no. Él ha resuelto esta cuestión de una vez y para siempre. Él fue a la cruz y murió por nosotros. Amén. Al morir por nosotros resolvió todos los problemas. Lo demás es todo añadidura. ¿Cómo lo hizo cuando trató con la mujer en el pozo? ¿Usted lo recuerda? ¿Cuál era la actitud hacia la mujer que le ungió la cabeza y los pies con perfume costoso? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo al ladrón arrepentido en la cruz? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Qué le dijo a Nicodemo que vino de noche a hablar con él? ¿Se ha ido la misericordia de Dios? Eso es imposible, mis amados, porque Dios es inmutable. Amén. Él no cambia, Él es el buen pastor, es el mejor pastor y nunca va a cambiar porque Él es Dios. Amén. No puede ser de otra manera. ¿Las promesas de Dios fallan? ¿Te falló Dios? Ahí en Ezequiel, si mal no me equivoco, dice: ¿mis caminos son torcidos o vuestros caminos son torcidos? Dice el Señor. ¿De quiénes son torcidos los caminos? ¿El mío o el de ustedes? La respuesta es obvia, no sé, nuestros caminos, Señor. ¿Estás en una situación en la que parece que Dios nunca va a resolver tu problema o la promesa de Dios no llega para tu vida? Tal vez sentís que Él trata de manera diferente tu vida y a otras personas las bendice en abundancia y a mí me va re mal. Recordá, el buen pastor, Él no falla en ninguna de sus promesas. Amén. Nunca puede fallar. Su palabra permanece para siempre porque Él ve, nos conoce, y porque nos conoce sabe. Amados, cuando nos enfermamos, ahí empezamos a darnos cuenta: ay Señor, ¿qué pasa conmigo? Y empezamos a dar cuenta, cuando estás sano, lo que menos hiciste es la voluntad de Dios. El Señor nos lleva a ese valle de sombra y de muerte para tratarnos. Escuchemos su voz. Una de las características de las ovejas es su capacidad de ir de mal en peor. Agarra mal camino y dice: es por acá, y se mete peor donde está la jauría de los lobos. Porque dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero también es cierto que el buen pastor tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros, dice Isaías. Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo este regalo eterno, amados, de Dios, el pecado nos hace herederos de la ira de Dios. Y si Dios no interviene, estamos bajo juicio. Es Él el que hizo todo. El buen pastor llama a sus ovejas y sus ovejas lo siguen. La llamada de Dios está acompañada por el poder de venir a Él. El poder de venir a Él. Hay que creer en Cristo y recibir su salvación. ¿Eres salvo? ¿Naciste de nuevo? Una pregunta no menor, no menor. No te estoy preguntando tu edad, no te pregunto tu nacionalidad, si tienes dinero, si trabajas, si estudias, si tienes título. Todo eso es vano. Te pregunto algo fundamental: ¿naciste de nuevo? Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Oíste su voz? Porque el pecador puede llegar a oír su voz, pero después va por los caminos que le parece. Pero qué bueno cuando escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios comienza a obrar y comienza a mostrarnos nuestra condición de pecador. Y no nos escudamos y no, yo porque soy así, porque así o asado, sino decir: Señor, ten misericordia. Como decía aquel fariseo: Señor, ten misericordia. Ten misericordia de este pecador, el peor de los pecadores. Eso significa.
Aquellos que pertenecen a Cristo escuchan a Cristo y tienen la costumbre de ¿qué? De seguirlo. No solo lo escuchan, porque escuchar cualquiera puede escuchar, pero escucha y sigue. ¿Vas a seguir al Señor? ¿Vas a seguir siguiendo? ¿Vas a comenzar a seguir? Aquellos que pertenecen a Cristo le siguen y tienen la costumbre siempre de seguirlo. Ninguno de los que han sido llamados y permanecieron en Él fueron defraudados por Dios. Ninguno se ha perdido. Entiéndame, aquel que decide seguirle no se pierde. Pero vimos la vez pasada que hay gente que lo seguía por los panes y los peces. Cuando David habla, mi copa está rebosando, adereza mesa, está hablando netamente de bendiciones espirituales. Porque dice, busca primeramente el reino de Dios y las cosas materiales vendrán por añadidura. Amados, porque si fuiste llamado por Dios para salvación, vas a creer, obedecer y vas a crecer. Respondiendo, y termino, a las súplicas, los gemidos del Espíritu Santo en tu corazón, ¿vas a responder? Los que no oyen su voz y no siguen al pastor, no se encuentran entre las ovejas. Y sucede en el ámbito ministerial. Yo como un pastor, yo sé que hay muchas ovejas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque les hablo de parte de Dios y obedecen. Las otras no. Me escuchan, pero no siguen. Oro por ellos. Uno dice el chiste de la cabreja y todo eso, pero realmente son gente que necesitan nacer de nuevo. ¿Oramos por nosotros y por ellos? Amén. Señor, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, la vida. Es tan corta la vida, Señor. Pasa como una neblina, Señor. Como aquellos hermanos de Iglesia de Dios. Tanta gente, Señor, que te amó. La mayoría de ellos fueron gente que te amaron y que predicaron y que impactaron, Señor, aún a otras provincias, a otros países, Señor. Permite, Señor, que desde aquí también nosotros impactemos primero a nuestras familias, Señor, a los que nos rodean, Señor, que podamos salvar a muchos, que podamos traer muchas ovejas que están allí, Señor, descarriadas como ovejas sin pastor, Señor. Pero primero para eso necesitamos nosotros, Señor, oír tu voz y seguirte. Señor, si hasta ahora hemos andado por nuestros caminos, te pedimos perdón, Señor. Que cada uno, Señor, en esta noche pueda revisar su corazón. Que tu Espíritu traiga convicción, Señor. Que decidan qué rumbo van a tomar. Tú has hablado, tú has llamado. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz, me siguen, me obedecen. Te exhorto, te animo, amado hermano, hermana, que sigas al Señor. Que te congregues en una iglesia, que seas fiel, que no andes de aquí para allá, que te establezcas y sigas al Señor y como consecuencia le sirvas. Bendice, Señor, a aquellas personas que no dan fruto, Señor, de ser ovejas. Ten misericordia, Señor. Salva las almas, Señor. Sálvalas. Sálvalas, Señor. Porque nadie va a venir camuflado ante ti, Señor. Porque tú las conoces bien, Señor. Salva las almas, Señor. Que se transformen en ovejas. Que sean obedientes a tu voz, Señor. Y nada les faltará. Pase lo que les pase, Jehová es el pastor y nada les faltará. Nada les faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú, Señor, le infundirás aliento. Tu vara y tu callado. Oh, Señor. Tú aderezas mesa delante de sus angustiadores, de sus enemigos, Señor. Le unges con aceite y rebosará su copa de bendiciones. Eso habla también de bendición en lo material. Bendice, Señor, a mis hermanos de regreso a sus casas. Tú les guardes, que vayan en paz, meditando en tu palabra y aferrándose fuertemente de ti, Señor. Como dice Pablo ahí, asidos de Cristo, agarrados de Cristo. Guarda a mis hermanos, Señor, de regreso a sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos saludamos con la paz del Señor.